Hola chicos, vamos a revisar un tema muy importante, ¿ya? Hace mucho tiempo en el Perú justamente nos atacó este tipo de fenómeno económico llamado la inflación, ¿ok? Vamos a revisar algunos puntos como el tema del concepto, efectos sobre los agentes, medidas de la inflación, el índice de las Peires y Paché, las causas de la inflación y las medidas para reducir la inflación. Como primer punto vamos a revisar el concepto de la inflación. ¿A qué se refiere inflación? ¿Cuál es el concepto de inflación? La inflación es el aumento continuo y generalizado del nivel de precios, es decir, cuando suben las cosas, si el kilo de pollo costó 10 soles el año pasado y ahora cuesta 11 soles, hubo inflación. ¿En cuánto? En 10%. Un ejemplo nada más, ¿ok? Para tener más o menos una idea. Pueden tener causas diversas la inflación. ¿Okay? ¿Cuáles son los principales participantes dentro de un mercado inflacionario? Obviamente las familias, ¿okay? ¿Por qué? Porque el dinero justamente para comprar los productos de consumo viene de las familias, ¿okay? Las empresas, que dependen justamente de su poder de mercado, el gobierno, de acuerdo a la política económica implantada, puede ser buena o mala, ¿okay? El año 1985, ¿okay? Hubo una mala política económica, lo cual ocasionó justamente un exceso de inflación denominado ya hiperinflación, ¿okay? Donde subieron las cosas de manera abrupta. El sector exterior, pérdida de competitividad, cuando se nos cierran las puertas del mercado externo, bajan nuestras exportaciones. ¿Qué hacemos con la sobreproducción que tenemos? Ya no hay puntos de venta en el exterior. El sistema económico que justamente depende del gobierno de turno, ¿okay? Estos son los principales agentes dentro de una política o un contexto inflacionario. Medidas de la inflación. ¿De qué manera se mide la inflación? ¿Okay? Tenemos un índice muy interesante que es el índice de precios, donde se mide el costo de la canasta familiar, que consta de varios productos y o servicios, que en dicho año representa un gasto de 100%. ¿Okay? A partir de ese año, ese es el año base, se compara con los años siguientes el costo justamente de esa canasta familiar y se mide la variación. Si hay variación de precios en esa canasta familiar, esa variación se le denomina inflación, ¿okay? Que es la subida de precios de los bienes de consumo y de servicio dentro de los países. Por ejemplo, vamos a revisar el caso del índice de las Peires, donde analizamos el costo, dice, de una tortilla de papa, ¿no? Por ejemplo, en el año 2003, la tortilla de papas costaba producir 2 soles 20. Ese 2 soles 20 en ese año, que es mi año base, representa el 100%, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos al siguiente año y analizamos con los mismos insumos para hacer una tortilla de papas y vemos que ya no nos cuesta en el mercado 2 soles 20, sino nos cuesta 2 soles 40. ¿Okay? Entonces hay una variación ahí de 109% con respecto al 100% inicial. Entonces decimos 109% menos el 100% inicial, tenemos una variación de 9.1%. Este es el índice de inflación, muchachos. Quiere decir que los insumos del año 2003 al año 2004 subieron en 9.1%. Un índice parecido al anterior es el índice de Paché, donde analizamos el costo de consumo ya no solamente de los bienes de consumo, sino de los bienes de servicio. Por ejemplo, el costo de consumo de la cultura. Mírese qué índice tan interesante. ¿Okay? En el año 2003 invertíamos las personas en cultura, por ejemplo, en libros, en películas, en teatro, hacíamos un promedio y nos gastábamos 302 soles con 50. ¿Okay?
Este es el 100% o mi año base. Entonces, este 302,50 lo vamos a analizar en el año 2004 con los mismos ítems, ¿de acuerdo? Libros, películas, teatro, y vamos a ver que ya no nos vamos a gastar 302,50, sino nos vamos a gastar 348 soles, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, ha habido un aumento de casi 45 soles. Esos 45 soles que estoy gastando más en cultura con respecto al año anterior forma parte del exceso o la subida de precios de algunos artículos de cultura. Entonces, sabemos que aquí nos indica que el 105% del año 2004 comparado con el año 2003, que es el 100%, restamos simplemente 105 menos 100, tenemos como índice de inflación el 5,1%. Por lo tanto, nos indica que las personas han gastado más en cultura el 5,1% con respecto al año anterior. ¿Por qué? Por el índice o el aspecto inflacionario de los artículos que componen el análisis de consumo de cultura. ¿Qué pasa con los impuestos? A esto nos preocupa a nosotros como personas y como empresas, ya que nosotros tenemos que pagar impuestos. Por ejemplo, si nuestras ventas, ¿okay? Si nuestras ventas suben porque justamente subió el precio de venta, ¿okay? Vamos al final a pagar más impuestos, porque tenemos que nuestras ventas, que son 20 y el año pasado eran 10, ¿ok? ¿Cuánto va a ser nuestros impuestos pagados en el año anterior? En este caso, como ejemplo, 1.500, y en este año vamos a pagar 2.500. ¿Cuánto es el impuesto de más que estamos pagando con respecto al año anterior? 1.000. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Justamente porque nuestras ventas han subido producto de la subida de precio de nuestros productos. Si suben los precios de nuestros productos, al final vamos a pagar más impuestos. ¿Pero qué causa la inflación? Como ejemplo tenemos que aumenta la cantidad de dinero o del gasto público o reducción de los impuestos. Claro, si a las personas nos pagan más, las personas van a tener mayor poder adquisitivo. Y si una persona tiene mayor poder adquisitivo, va a ir a la tienda se va a dar cuenta que las personas están con dinero, ¿qué es lo que van a hacer? Subir sus precios, ¿cierto? Entonces, esa es una de las causas de la inflación, que las personas tengan exceso de dinero. ¿Y por qué tienen exceso de dinero? Muchas veces porque le suben el sueldo o de repente le bajan los impuestos, ¿okay? Entonces, van al mercado de consumo y se dan con la sorpresa que ya los precios han subido justamente porque creció la demanda de consumo. A mayor demanda, la oferta también incrementa, ¿de acuerdo? Okay. Vamos a ver la perturbación de la oferta. Okay. Acá dice que aumenta el precio del petróleo o de los salarios como ejemplo, ¿no es cierto? Claro, si sube el precio del petróleo, ¿okay? Las personas van a tener menor poder adquisitivo o van a poder comprar menos petróleo para su consumo. En este caso, la perturbación de la oferta se da justamente porque las personas ya no tienen el mismo poder adquisitivo con respecto a los años anteriores y deciden ya no comprar ese producto y comprar otros tipos de productos sustitutos. Medidas para reducir la inflación. Vamos a ver algunas medidas que nos permiten reducir la inflación. La más importante es el aumento de la competencia. Los monopolios económicos son la principal causa de la inflación. ¿Por qué? Porque manejan los precios a su antojo, ¿no es cierto? Entonces, si hay competencia, ya los precios ya no van a poder ser manejados por empresas puntuales, porque ya hay competencia dentro de un mercado, ¿okay? Las políticas de demanda contractiva, que justamente forma parte de la política monetaria y la política fiscal. Estas políticas se dan dentro de los
gobiernos de turno. Y las políticas de renta, que son los salarios que se dan en las empresas. Como les digo, si las empresas deciden, por ejemplo, subir, todas las empresas, como ejemplo les digo, deciden subir los sueldos, las empresas que son los proveedores de estas personas se van a dar cuenta que las personas tienen mayor poder adquisitivo y van a aumentar los precios. Por eso hay que poner políticas de renta o políticas de salarios que permitan tener un equilibrio económico que no ocasione inflación. Bueno, chicos, los invito a revisar más puntos con respecto al tema de inflación. Es un tema muy importante. Recuerden que hace muchos años el país donde vivimos fue víctima, entre comillas, de este fenómeno económico, ¿ya? Por eso que es un punto muy importante. Nos vemos en el siguiente video.